Dios y patria, buenos días. Me presento, patrullera de policía Carolina Mesa. Pertenezco al grupo de DIGIN, Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en el área de criminalística, específicamente en el Laboratorio de Identificación Forense de Especies Silvestres. El día de hoy vengo a hablarles un poco acerca del seminario de redacción de informe. Lo identificado en la solicitud de esta actividad es que el instructor solicita que se haga un resumen en donde nosotros logremos evidenciar eh, cuáles fueron las temáticas que logramos identificar dentro del seminario. Y pues bueno, en el primer módulo se encuentra que trata sobre la estructuración para la redacción de informes. Para nadie es de desconocimiento que en la redacción de informes que nosotros como funcionarios estamos en cierto momento de nuestra vida institucional entregando no están de la mejor manera redactados y se encuentran algunas fallas que son muy evidentes y que dentro de nuestro eh, desenvolver laboral diario no se ve muy bien presentar un informe policial con este tipo de fallas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este módulo, de este aparte? Es mejorar la comunicación escrita de los informes. Recordemos que nosotros, mediante los informes de policía, estamos comunicando situaciones que se nos presentan dentro del ejercicio de nuestras funciones, valga la redundancia. Entonces, el seminario nos indica que necesitamos tener una buena ortografía. Dentro de la buena ortografía se encuentra, por ejemplo, que debemos tener muy claro la estructura de la frase para darle coherencia a nuestros textos. Y las importancias de las tildes. No es lo mismo decir te que decir te con tilde. Un simple acento cambia el sentido y el significado de la palabra. Tener en cuenta, muy en cuenta los signos de puntuación, el uso de las mayúsculas, que es cuando al inicio de un texto, cuando utilizamos nombres propios de instituciones, como por ejemplo la RAE, la Real Academia Española, con sus siglas, pues. Entonces, también después de los dos puntos se deben utilizar las mayúsculas. Al momento que nos dirigimos a realizar una buena redacción o para realizar una buena redacción tenemos que tener en cuenta una serie de preguntas que nos ayudan a desglosar el significado de los hechos ocurridos. El qué, el quién, el cuándo, el dónde, el para qué o el por qué son demasiado importantes para darle coherencia y significado a nuestro informe. La utilización de sinónimos. ¿Por qué los sinónimos? Bueno, los sinónimos, dirá uno cotidianamente, es lo mismo, dicho de diferente forma. Ahí está. Entonces, es decirlo de otra forma para no sonar redundantes dentro del informe. También tenemos los conectores. Los conectores, como su nombre lo indica, nos ayudan a conectar las ideas para que nosotros no dejemos ideas desconectadas, sino que estén entrelazadas con palabras con significado y con sentido. Es ahí donde entra la coherencia. Bueno, en el segundo módulo nos hablaban acerca sobre la teoría del delito, el cual define comportamientos culpables y comportamientos contrarios a la ley. Recuerden que para que una conducta sea punible debe ser típica. Típica quiere decir que está tipificada dentro de la ley, perdón, antijurídica que va en contra de esa misma ley. Y culpable ya es la categoría, pues, en la cual se determina que se ejerció la conducta punible. Por ejemplo, dolo, que cuando una conducta es dolosa, quiere decir que pues la persona tiene conocimiento de lo que está haciendo, lo quiere hacer y lo hace. Por ejemplo, quiero matar a este ciudadano y lo hago. Estoy muy consciente de la comisión del delito. La culpa es cuando no tengo intención de hacerlo, pero lo causo. No quiero atropellar a los ciudadanos, pero pues lo hago. No lo quería hacer, pero sucedió. Y la preterintención es cuando obtengo un resultado más grave. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo la intención de asustar a una compañera y termino matándola. No tenía la intención, pero preterintencionalmente lo causé. También tenemos que dentro de la teoría del delito tenemos agravantes y atenuantes de la conducta. Los agravantes suben el tiempo, o sea, son situaciones que agravan la comisión de la conducta punible. Y los atenuantes disminuyen dicha comisión y ayudan. Esto se da más que todo cuando la persona ayuda o colabora con la justicia.
También tenemos que existe la ausencia de responsabilidad. La ausencia de responsabilidad se da, por ejemplo, cuando nosotros en función del ejercicio de nuestras funciones oficiales eh, cometemos un homicidio. A nosotros cuando nosotros justificamos bien en el informe la situación, se nos exime de esta responsabilidad teniendo en cuenta que estábamos cumpliendo con un deber que era cuidar nuestra vida o la de un tercero. Ahí nosotros estamos cumpliendo con esa ausencia de responsabilidad. Existen otros casos, pero pues no los explicaremos en este video. La legítima defensa es cuando la persona ve en riesgo su vida o está en extremado riesgo, que si es esa persona o soy yo, pues ahí aplica la legítima defensa. Todo esto a través de un proceso de investigación muy minuciosa en la cual se logra determinar que efectivamente hubo legítima defensa. Bueno, por ese lado en el segundo módulo. Ya adentrándonos en el tercer módulo, pues trata sobre la redacción de informes en el servicio policial. Entonces, esto no es más que lo que les comentaba en un inicio, que es informar los hechos ocurridos durante el servicio. Tenemos que estos informes deben cumplir con unas características que deben ser claros, deben ser precisos, deben ser oportunos, deben ser veraz y deben ser detallados. Todo esto para garantizar la idoneidad del procedimiento. También tenemos que tener en cuenta que debemos usar los formatos FPJ regulados por la Fiscalía General de la Nación y que normalmente pues encontramos en estas páginas. Existen varios tipos de informes. Entre esos tenemos las comunicaciones oficiales, los informes de captura, las cadenas de custodio, los rótulos, los informes de captura en flagrancia, entre otros. Ahora, el artículo 3 del Código Penal colombiano establece los principios fundamentales para la realización de informes. Entonces, estos son la razonabilidad, que las penas, esto quiere decir que las penas estén acordes con la conducta realizada, que la necesidad quiere decir, este principio está relacionado con que otras instancias no dieron resultado, por eso existió la necesidad de implementar esa estrategia. La proporcionalidad, que el hecho cometido y la pena impuesta estén proporcionales a la conducta. O sea, que la persona que haya cometido una conducta punible reciba una pena en relación a eso y no se exceda o sea menor. O sea, que tenga un nivel neutral, por decirlo así. Y por último nos habla acerca de los elementos materiales probatorios y la evidencia física, que son pues son solamente elementos que se encuentran en un lugar de los hechos determinados y que hacen parte de la investigación y que nos ayudan a probar algo. Estos elementos materiales probatorios también deben cumplir con algunas características como la mismicidad, la integralidad y todo eso que lo encontramos en el manual de policía, en el manual único de policía judicial para poder ampliar esta información, pero aquí nos hacen una conceptualización acerca de qué tipos de elementos materiales probatorios podemos encontrar: celulares, armas contopulsantes, armas de fuego, correos electrónicos, fax, mensajes, todo eso dentro de un proceso investigativo pueden convertirse en un elemento material probatorio. Para hablar del cuarto módulo ya nos trata acerca de la ética en la redacción. Nos habla que debemos tener muy en cuenta el código de ética policial al momento de nosotros redactar. Recuerden que, o debemos recordar nosotros como funcionarios que al momento de nosotros leer, interiorizar el código de ética policial, nos invita a ser éticos y actuar moralmente en el cumplimiento de nuestras funciones oficiales. Entonces también nos hace la invitación el cuarto módulo, que nosotros debemos alinearnos a los principios éticos de la Policía Nacional, de nuestra querida y adorada institución, como lo son la vida, la dignidad, la excelencia, la equidad y la coherencia. También debemos incluir los valores, el compromiso, la diligencia, la honestidad, el honor policial. Sí, todo esto haciendo bien que nosotros debemos actuar de una manera adecuada al momento de realizar nuestros informes, que lo hagamos
desde la veracidad, desde la realidad de lo que realmente sucedió y al final nos da unos tips que están relacionados con evitar subjetividades, o sea, que no hablar desde nosotros mismos, desde nuestras perspectivas, desde lo que nosotros creemos, sino desde lo que realmente sucedió. Todo esto con el objetivo de pues, garantizar los derechos de los implicados, no solamente de las víctimas, sino pues de los posibles comisionistas de la conducta punible. Entonces, me pareció en general un seminario muy importante, muy relevante y que definitivamente nosotros en nuestras funciones oficiales como policías debemos tener en cuenta en nuestro diario vivir y diario qué hacer. Muchas gracias.